Y esto que voy a contar ahora no lo sabe nadie, no lo sabes ni tú, Yuko. Y es que durante nuestra boda en Japón me dieron ganas de salir corriendo, quería huir. ¿Por qué? ¿No querías casarte en Japón? ¡Japón con jamón! Hola a todos, esto es Japón con jamón. Hoy queremos enseñaros cómo nos conocimos y sobre las dos bodas. Y os preguntaréis qué es eso de las dos bodas. Bueno, hay gente que le da miedo casarse una vez, imagínate casarse dos veces. No quiere decir que nos hayamos divorciado y nos hemos casado otra vez, sino que debido a la distancia que hay entre nuestras familias, tuvimos que ingeniárnoslas para que ambas familias disfrutaran de nuestro matrimonio. Ernesto y yo nos conocimos en una fiesta de Año Nuevo que organizó su escuela de japonés. Y pensé que era raro porque no habíamos hablado en la fiesta, pero quería mi coreo. Y además me daba miedo porque tenía un gorro y el pelo más largo que yo y tenía mucha barba. Sí que es verdad que no hablamos nada, pero era porque yo estaba hablando todo el rato con un chaval japonés que nos caímos muy bien y con el que me llevo bien todavía, hasta que me di cuenta que los organizadores del evento empezaron a desalojar allí la sala y vi que todos los japoneses empezaron a irse. Entonces, antes de que todos se fueran, pues decidí pedirle el correo rápidamente a todos. Solo fue eso. Eso no lo sé. Y ahora que lo pienso, pues sí es verdad que queda un poco de tío raro. Sí, raro. Ese chico y yo empezamos a aprender con Ernesto el idioma y nos fue conociendo. Creo que estábamos enamorados, pero no dijimos nada y volví a Japón. De hecho fue cuando ella volvió a Japón cuando yo empecé a darme cuenta de que quizás sentía algo más por ella, y encima mi situación en España no era muy buena. Yo llevaba una vida muy monótona, estaba muy mal por el trabajo, no tenía ni ganas de ver a mi familia, ni a mis amigos, ni nada. Fue en ese momento cuando decidí que había que irse a Japón sí o sí, y cuando llegué pues comenzamos la relación. Y ahora vamos a hablar sobre nuestra boda. Y es que parece que ocurrió todo de repente porque estábamos hablando sobre cómo nos conocimos y ahora directamente sobre cómo nos casamos, y parece que ahí no ha habido tiempo, pero pasaron 2 años de noviazgo. Primero nos casamos en España. En junio, el 23 de junio de 2012. Y septiembre, otro. Nos casamos en Japón, el 9 de septiembre. Fue un verano bastante intenso, que de hecho lo grabé en un videoblog súper cutre con mi teléfono, que está en los primeros vídeos del canal, lo podéis ver. Pero la verdad es que fue muy divertido organizar las dos bodas por las diferencias culturales, las costumbres. Por ejemplo, en España el novio no puede ver el vestido de la novia antes de la boda. Y de hecho ese vestido es único durante toda la ceremonia. Si lo ve, tiene mala suerte. Normalmente en Japón los novios eligen vestidos juntos y cambian 2 o 3. Lo cambian 2 o 3 veces durante la ceremonia. Pero yo cambié 4 veces. Casi nada. ¡Wow! Otra diferencia es que nuestra boda en España no estaba tan organizada. Era como una especie de paquete, que esto es así y así os vais a casar. No os entraba mucho en detalle a la hora de organizar las cosas. Pero en la boda de Japón teníamos que elegir, organizar todo correcto. El color de servilleta, cómo doblamos, El color del mantel. las flores de la mesa. Casi que tienes que elegir otro novio, ¿no? Lo que también me di cuenta es que en España teníamos mucha más libertad para movernos por la sala de invitados, sentarnos con ellos, comer lo que quisiéramos, pero en Japón estaba todo tan planeado que estábamos constantemente haciendo como en un guión. Estábamos trabajando un guión y teníamos que hacer lo que estaba escrito en ese guión y no teníamos tiempo ni para comer, ni... Bueno, comimos muy poco, ¿verdad? Sí, muy poco. Y la comida estaba muy buena, por lo menos tenía buena pinta. En las bodas de España normalmente cuando se sale de la iglesia o en nuestro caso del ayuntamiento, todos los invitados tiran arroz al público. En Japón el arroz nos lo comemos. ¿Pero tú de dónde has sacado eso? En la boda de España hicimos un brindis con champán. Y en Japón tapón. ¿Tapón? Japón con jamón. Y Japón también. Ahora sí. Vale, paramos aquí. Los que me seguís por Twitter sabréis que han interrumpido nuestra sesión de grabación. Unos técnicos de la línea de televisión han entrado en nuestra habitación y hemos tenido que salir fuera a grabar. ¿Continuamos? ¡Yay! Algo que hicimos también tanto en España como en Japón fue cortar la tarta, pero en España los invitados estaban algo eufóricos, gritando obscenidades. ¡Tócale el culo! ¡Tócale! ¡Viva la novia!
Y en Japón todos los invitados hacen fotos. En la boda de España me manchó la nariz con la tarta, entonces en la boda de Japón me vengué. En la boda de España me medio obligaron a bailar un baile así más o menos tranquilo. ¿Cómo era, Yuko, el baile? ¿Cómo era? No me hizo ni gracia, pero lo que pasó en Japón fue peor. En Japón no bailamos, pero Ernesto tuvo que cantar una canción en el karaoke. Creo que eso le encantó. También tuvimos que ir mesa por mesa encendiendo velas y saludando a todos los invitados. Lo último fue que leí una carta para agradecer a mis padres, a los invitados. Y normalmente los invitados todos están emocionados. Y esto que voy a contar ahora no lo sabe nadie, no lo sabes ni tú, Yuko. Y es que durante nuestra boda en Japón me dieron ganas de salir corriendo, quería huir. ¿Por qué? ¿No querías casarte en Japón? No es nada de eso, sino que cuando me siento muy observado, y en aquel lugar tan pequeño pues me sentía muy observado, me dan ganas de reírme. Y creo que empezar a reírme a carcajadas en medio de una ceremonia de boda, pues no sé, no era lo normal, es un poco raro, ¿no? Aunque más raro es salir corriendo. Y es que además cuando yo la vi entrar con el wataboshi puesto, con el gorro tradicional de las bodas Shinto, no sé por qué empecé a pensar de que llevaba a Pac-Man puesto en la cabeza. Casi. Ese gorro lo he visto ya 1000 veces en vídeos, en fotos y en todas partes y nunca me ha dado por pensar que parece Pac-Man, pero es que en ese momento... Quería morirme, de verdad, qué mal lo pasé. ¿Qué boda os ha gustado más? ¿La de Japón o la de España? Dejándolo en los comentarios. Dale a like si os ha gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!